A menudo las personas más generosas que conocemos son precisamente las que enfrentan las mayores dificultades. Son personas siempre dispuestas a tender una mano, que evitan rechazar las peticiones y priorizan a los demás sobre sí mismos. Sin embargo, esta postura no refleja bondad genuina, sino más bien fragilidad. Existe una sabiduría antigua que arroja luz sobre por qué esta forma de ser amable puede tener consecuencias negativas. Es un camino seguro hacia la insatisfacción, la escasez financiera y la falta de consideración. Un claro ejemplo es la trayectoria de Marcelo, un hombre de 42 años que trabajaba como gerente de ventas en una mediana empresa de Sao Paulo. Era conocido por su amabilidad. Un buen padre, un esposo devoto y un colega siempre disponible. Todos lo apreciaban porque nunca decía que no. Cuando el jefe pidió horas extras el fin de semana, aceptó. Cuando sus familiares le pidieron dinero prestado, él cedió. Cuando sus colegas lo necesitaban para cubrir sus turnos, él accedía. Marcelo era el tipo de persona al que todos recurrían, ya fuera en el trabajo, en la familia o en el condominio. Sin embargo, a sus 42 años se enfrentó a una realidad preocupante. Cuando revisó su saldo bancario, se dio cuenta de que no tenía ahorros. Peor aún, estaba acumulando deudas en las tarjetas de crédito, su sobregiro estaba al límite y encima cargaba con un peso invisible, la deuda emocional. Todo el dinero prestado no fue devuelto. Las horas extras trabajadas no dieron lugar a ascensos. Los esfuerzos por complacer a todos no traían reconocimiento, solo cansancio, frustración y el sentimiento de ser explotados. Lo más triste es que Marcelo no se dio cuenta de que el problema no estaba en los demás, sino en él mismo. Cada vez que le decías que sí a alguien, te decías no a ti mismo. Al anteponer las necesidades de otras personas a las suyas, reforzó la idea de que su tiempo, sus sueños y su valor no importaban. Y como sabemos, el mundo responde a lo que decimos sobre nosotros mismos. Antes de concluir que se trata de una defensa del egoísmo, es importante presentar un concepto que puede cambiar esta perspectiva. Originario de la sabiduría judía, un pueblo con una comprensión única de la prosperidad, este principio es simple pero transformador. No puedes dar lo que no tienes. Los rabinos del Talmud enseñaban que, antes de ayudar a alguien, es fundamental asegurar la propia subsistencia. Esto no es egoísmo, sino sabiduría. Después de todo, ¿cómo puedes ayudar a alguien si tú mismo estás en dificultades? ¿Cómo inspirar si estás perdido? ¿Cómo puedes ser generoso si no tienes nada que ofrecer? La respuesta es clara, no es posible. Intentar hacerlo solo perpetúa la escasez, tanto para ti como para los demás. Esta tradición enseña un principio llamado tzedaka, muchas veces traducido como caridad, pero cuyo verdadero significado es justicia. La diferencia es significativa. La caridad es dar por lastima, obligación o culpa. La justicia es dar porque hay abundancia, porque has construido lo suficiente para ti y ahora tienes suficiente para compartir. Los judíos ortodoxos siguen una regla. Debes destinar entre el 10% y el 20% de tus ingresos a causas nobles, pero hay otra pauta aún más importante. Nunca donar más del 20%, ya que el riesgo de empobrecerse y necesitar ayuda es real. La sabiduría detrás de esto es clara. La verdadera generosidad no proviene del sacrificio, sino de la abundancia. Y la abundancia solo llega cuando primero llenas tu propia copa, hasta que se desborde. Lo que queda fluye naturalmente hacia los demás, sin esfuerzo, sin desgaste y sin sensación de agotamiento. El caso de Marcelo ilustra un patrón común a millones de personas. Confundió bondad con complacencia. Esta confusión tuvo un alto precio. Bondad es tener carácter, valor es ayudar cuando sea posible y ser generoso cuando haya recursos. La complacencia es el miedo a desagradar, la necesidad de aprobación, de decir sí cuando se debe decir no, de anularse para existir para los demás. Quienes actúan así no ayudan por voluntad propia, sino por necesidad. Necesita el cariño de los demás, el sentimiento de ser indispensable, de demostrar su valía. Y esta falta de validación es la que destruye tu vida financiera, porque no inviertes en ti, no defiendes tu tiempo, no cobras lo que vales y no te niegas cuando deberías. Al final terminan siendo pobres, no solo en dinero, sino en energía, tiempo, autoestima y calidad de vida. La psicología moderna llama a este comportamiento complacer a la gente, la persona que vive para complacer. Los estudios indican que estas personas tienen tasas más altas de ansiedad, depresión, agotamiento y deudas. Viven más allá de sus límites, asumen problemas que no son suyos y responsabilidades que no deberían cargar. Dan lo que no tienen y en el proceso se pierden por completo. Esta postura a menudo tiene sus raíces en la infancia. La mayoría de los que actúan así crecieron recibiendo afecto solo cuando eran obedientes, educados y discretos. Aprendieron desde temprano que para ser amados necesitaban anularse y que, para pertenecer, era necesario renunciar a sí mismos. Este patrón se extiende hasta la edad adulta, ganando las relaciones, la carrera, las finanzas y la salud. Si te identificaste con Marcelo, es importante entender una cosa.
nadie vendrá a salvarte. No tiene sentido esperar a que se den cuenta de tus sacrificios o reconozcan tus esfuerzos. Las personas que te rodean se han acostumbrado a tu disposición a ceder y seguirán haciéndolo mientras se lo permitas. El cambio debe venir de ti y comienza con una palabra simple pero poderosa. No, no puedo prestar dinero ahora. No puedo trabajar horas extras este fin de semana. Ya no puedo asumir esta responsabilidad. No es una frase incompleta. No requiere explicaciones, justificaciones ni excusas. Solo di que no punto el miedo, sin embargo, es grande. Quienes viven para agradar temen que al negarse, la gente deje de agradarles. Cree que será rechazado, abandonado o excluido. ¿Y qué pasa cuando afrontan dolo desde temprana edad, ahorrando, invirtiendo, negociando? No como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir seguridad, libertad y oportunidades. Y esta mentalidad marca la diferencia. Cuando comprendes que el dinero es un recurso neutral, que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal, dejas de demonizarlo o idealizarlo. Empiezas a verlo como lo que realmente es, una herramienta que amplifica tus opciones. El problema no es el dinero en sí, sino la forma en que la gente se relaciona con él. Quienes no se valoran a sí mismos muchas veces tampoco valoran su propio dinero. Acepta salarios por debajo de lo que merece, no cobra por su trabajo, no exige lo justo. Y en el fondo esto refleja una profunda creencia, que no mereces prosperar. Pero la verdad es que la prosperidad no es un privilegio reservado a unos pocos. Es el resultado de acciones consistentes, límites claros y una mentalidad que prioriza el propio crecimiento. Otro punto importante es entender que decir no significa volverse una persona fría o indiferente. Al contrario, es una manera de conservar tu energía para lo que realmente importa. Cuando dejas de gastar tiempo y recursos en lo que no te aporta valor, queda más para invertir en lo que te hace feliz. Y eso incluye las relaciones. Las personas que realmente se preocupan por ti no se alejarán porque tú establezcas un límite. Respetarán su decisión y a menudo incluso la admitirán. Aquellos que reaccionan con enojo o decepción probablemente no estaban ahí para ti, sino para lo que podías ofrecer. Marcelo, por ejemplo, no dejó de ayudar a la gente después de que aprendió a decir no. Simplemente empezó a hacerlo de forma más estratégica y consciente. En lugar de prestar dinero sin criterio, empezó a ofrecer apoyo en situaciones en las que realmente podía marcar la diferencia. En lugar de aceptar todas las exigencias en el trabajo, comenzó a priorizar aquellas que se alineaban con sus objetivos. Y con eso, su capacidad para contribuir aumentó, porque ahora operaba desde un lugar de fortaleza, no de agotamiento. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere autoconocimiento, práctica y sobre todo valentía. Coraje para afrontar el miedo al juicio, para asumir la responsabilidad de tu propia vida y creer que mereces algo más que sobrevivir. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada no dicho con firmeza es un ladrillo para construir una vida más auténtica y próspera. Y al final del día, el mayor beneficio de aprender a poner límites no es lo que se gana, sino lo que no se pierde. Deja de perder tiempo, energía, dinero y oportunidades. Deja de perderte en el proceso de intentar complacer a los demás. Y al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Porque los límites no son barreras, son la base de cualquier relación sana, ya sea con los demás o contigo. Mismo entiende esto. Pasa horas resolviendo problemas ajenos, atendiendo exigencias que no son suyas, aceptando tareas que no son suyas. Y al final ya queda poco para ti, ya queda poco para planificar, para sonar, para actuar. El tiempo que debería invertirse en el crecimiento personal o profesional se consume en obligaciones que no traen retorno. Y así el ciclo se repite. Sin tiempo no hay progreso. Sin progreso no hay prosperidad. El mercado, por su parte, no perdona la falta de iniciativa. Recompensa a quienes aportan valor, a quienes adoptan una postura, a quienes asumen la responsabilidad de su propio destino. Y eso comienza con una elección simple: decidir que tu tiempo vale la pena, no solo en palabras, sino en acciones. Cobra por lo que haces, rechaza lo que no aporta valor, prioriza lo que realmente importa. Porque cada minuto invertido en algo que no contribuye a tus objetivos es un minuto robado del futuro que podrías estar construyendo. La historia de Ana no es una excepción. Representa un patrón común. Gente talentosa y dedicada que subestima su propio trabajo, que confunden generosidad con devaluación, que creen que ser accesible es sinónimo de ser bueno, y mientras permanezcan en ese lugar, el mercado los trata exactamente como aparecen, como opciones baratas, fáciles y reemplazables. No por malicia, sino por lógica. El sistema funciona así: paga por lo que percibe como valioso. Y si no te posicionas como tal, él no tendrá motivos para actuar de manera diferente. Esto no significa que la solución sea volverse inflexibles o indiferentes. De lo contrario, establecer límites es un acto de respeto,
consigo mismo y con los demás. Es reconocer que tu energía, tu tiempo y tus recursos son finitos, y que utilizarlos conscientemente es la única manera de garantizar que estarán disponibles cuando realmente sea necesario. La verdadera generosidad no surge del agotamiento, sino de la abundancia, no de sacrificio, sino de elección. El mismo principio se aplica a las relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien se encuentra atrapado en dinámicas tóxicas por miedo a hacer daño, a ser visto como egoísta, a perder el cariño de quien está acostumbrado a recibir sin dar nada a cambio? Lo cierto es que las relaciones sanas no se pueden sostener con la cancelación de una de las partes. Se construyen sobre el equilibrio, la reciprocidad, el reconocimiento mutuo de que ambos tienen necesidades y límites. Y cuando una de las partes insiste en ignorar esto, lo que antes se ocupaba se convierte en prisión. El cambio comienza cuando entendemos que decir no es un acto de rechazo, sino de preservación, que rechazar una exigencia injusta no es falta de amor, sino de respeto hacia uno mismo, que ayudar no significa cargar el peso del otro, sino ofrecer las herramientas para que pueda caminar con sus propios pies. Y que al hacer esto, no solo te liberas a ti mismo, sino que también le das a los demás la oportunidad de crecer. Al final, la prosperidad, ya sea financiera, emocional o profesional, no es un premio reservado para unos pocos afortunados. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes: valorarte, proteger tu tiempo, elegir quién y cómo invertir tu energía. Es comprender que los límites no son muros, sino cimientos, y sin ellos cualquier construcción está condenada al colapso. Tiene más de 800 años, pero su clasificación de generosidad sigue vigente. Describió 8 niveles, siendo el más bajo aquel en el que uno ayuda a alguien de mala gana, solo para evitar la vergüenza. El siguiente nivel implica dar menos de lo que podía, pero aún así con buena voluntad. En el tercero, la persona dona cuando se le solicita, mientras que en el cuarto se anticipa a las necesidades de los demás. El quinto nivel se da cuando el beneficiario desconoce quién lo ayudó, y el sexto cuando el donante desconoce la identidad del destinatario. El séptimo nivel se considera aún más elevado, cuando se ofrecen condiciones para que el otro se independice sin crear dependencia. Finalmente, el octavo y más alto grado de generosidad consiste en evitar que una persona necesite ayuda, ya sea a través de educación, oportunidades u orientación que le permita prosperar por sí mismo. La diferencia fundamental entre estos niveles está en la intención y el impacto. Mientras los primeros se centran en aliviar una necesidad inmediata, los segundos buscan transformar la realidad de quien lo recibe, permitiéndole caminar de forma independiente. Esta estructura revela algo importante. Muchas veces lo que llamamos generosidad no es más que un disfraz de la incapacidad de decir no. Ayudar sin criterios puede ser una forma de evitar conflictos, buscar aprobación o incluso mantener el control sobre la vida de otras personas. Cuando actúas casi no estás siendo generoso, sino que estás reforzando un patrón de dependencia. La verdadera generosidad no agota al que da ni debilita al que recibe. Fortalece a ambos. Para aplicar esto en la práctica, es necesario evaluar no solo qué se ofrece, sino también cómo y por qué. Si la ayuda está motivada por la culpa, el miedo o la necesidad de validación, es poco probable que sea sostenible. Si, por el contrario, proviene de un lugar de abundancia, donde hay claridad sobre los propios límites y recursos, tiende a ser más equilibrado y transformador. Esto se aplica tanto a las relaciones personales como a los asuntos financieros. Donar tiempo, dinero o energía sin considerar el propio bienestar es una forma de autosabotaje. El mismo principio se aplica al trabajo y los negocios. Cobrar menos de lo que vales o aceptar condiciones desventajosas no es señal de bondad, sino de devaluación. Cuando alguien ofrece un servicio por debajo de su valor real, en la práctica está comunicando al mercado que no cree en sus propias capacidades. Esto no beneficia a nadie a largo plazo. Al contrario, perpetúa un ciclo de infravaloración donde todos pierden. El profesional que no recibe una remuneración adecuada y el cliente que recibe un servicio desmotivado o de menor calidad. Por tanto, la prosperidad no es incompatible con la generosidad. Al contrario, ¿qué es su fundamento? Cuanto más sólida sea tu estructura financiera y emocional, más podrás ofrecer sin comprometer tu equilibrio. Esto no significa ser egoísta, sino responsable. Responsable contigo mismo, con tus propios objetivos y con tu forma de relacionarte con los demás. La verdadera abundancia no solo se mide por lo que acumulas, sino por la capacidad de compartir sin vaciarte. Para iniciar este cambio es útil hacer un ejercicio sencillo: enumerar todas las situaciones en las que dijiste que sí cuando querías decir que no. Luego, analiza qué motivó cada una de estas decisiones. ¿Fue miedo al rechazo? ¿Deseo de agradar? ¿Presión social? Identificar estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Luego,
Puedes probar pequeños cambios, como rechazar un pedido que normalmente sería aceptado o cobrar un precio justo por un servicio. Observar las reacciones tanto las propias como las de los demás y ayuda a darse cuenta de que los límites no son barreras, sino condiciones para relaciones más saludables. El camino hacia una vida más próspera y equilibrada no requiere grandes gestos, sino coherencia. Las pequeñas decisiones diarias, como respetar el propio tiempo, valorar el trabajo y elegir con quién interactúas, construyen una base sólida. Con el tiempo, estas elecciones dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en hábitos, y cuando se llega a ese punto, la prosperidad ya no es una meta lejana, sino una consecuencia natural de vivir de acuerdo con los propios valores que pequeño. Aunque sean solo $50 al mes, el objetivo es desarrollar el hábito del ahorro. Esta reserva no se utiliza para cubrir deudas, sino para evitar que surjan otras nuevas. Si sucede algo inesperado, no necesitarás recurrir a préstamos ni sacrificar otras áreas de tu vida. El sexto paso es reevaluar tus hábitos de consumo. A menudo, las personas gastan sin darse cuenta, en pequeñas cantidades sumadas representan una parte importante del presupuesto. Identificar estos patrones es esencial. Pregúntese, ¿es esto realmente necesario? ¿Esto contribuye a mis objetivos a largo plazo? Si la respuesta es no, es mejor darse por vencido. El séptimo paso implica la planificación. Con la situación financiera más estable, es hora de fijar objetivos claros. ¿Quieres comprar una casa, invertir en educación, asegurar una jubilación tranquila? Cada objetivo debe dividirse en pasos realistas, con plazos y valores definidos. Sin un plan, las posibilidades de éxito disminuyen. El octavo paso es invertir en conocimiento. Aprender sobre finanzas personales, inversiones y gestión de recursos puede marcar la diferencia entre una vida de escasez y una de prosperidad. Hay libros, cursos y contenidos gratuitos que le ayudarán a tomar decisiones más informadas. El conocimiento es una herramienta poderosa para evitar obstáculos y aprovechar oportunidades. Finalmente, el noveno paso es mantener la disciplina. Los cambios financieros no ocurren de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Cada elección consciente, por pequeña que sea, contribuye a un futuro más seguro. La prosperidad no es un destino, sino un camino construido con elecciones diarias. Tener 5 vanos de arrepentimiento o 5 vanos de progreso. La diferencia de estar en las decisiones que se tomen o construir una vida financiera saludable requiere claridad sobre las prioridades. No se trata solo de acumular recursos, sino de establecer una relación equilibrada con el dinero. Cada salvación real representa una elección consciente, un paso hacia la autonomía. Asimismo, todo gasto innecesario es un desvío de este camino. La disciplina financiera no se limita a los números, refleja valores y principios. Cuando una persona decide honrar sus compromisos, refuerza su integridad. Cuando evitas deudas innecesarias, demuestras respeto por ti mismo y por el esfuerzo que pones en generar ingresos. Estas actitudes crean un círculo virtuoso en el que crece la confianza en uno mismo y se multiplican las oportunidades. Del ejemplo de Roberto ilustra cómo un cambio de mentalidad puede transformar realidades. Al priorizar su propia estabilidad, no solo recupera el control financiero, sino que también reconstruye relaciones basadas en la reciprocidad y no en la dependencia. Su historia muestra que la prosperidad no es un privilegio de unos pocos, sino el resultado de elecciones consistentes y un compromiso con el propio bienestar. La última pregunta sigue siendo: ¿cuál sea el siguiente paso? El tiempo seguirá avanzando independientemente de las decisiones que se tomen. La diferencia estará en la dirección elegida. Cada día ofrece una nueva oportunidad de actuar con un propósito, construir una base sólida y vivir según valores que realmente importan. La respuesta no está en la casualidad, sino en la acción. La trayectoria de cada individuo está determinada por las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. 5 años pueden estar marcados por el estancamiento, por la repetición de patrones que no contribuyen al crecimiento, o pueden representar un periodo de transformación, de construcción activa y de avance hacia objetivos claros. Reflexionar sobre lo que quieres lograr es fundamental, ya que cada día ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, ajustar el rumbo y actuar en línea con tus propias prioridades. El cambio no se produce por casualidad, sino mediante la voluntad de asumir responsabilidades y establecer límites saludables. Reconocer el propio valor no significa ignorar a los demás, sino asegurarse de que las propias necesidades también sean satisfechas. Cuando hay claridad sobre lo que se quiere y lo que no se acepta, las relaciones y oportunidades comienzan a reflejar esta actitud. La prosperidad no surge de la pasividad, sino de la capacidad de tomar decisiones conscientes. Decir no cuando es necesario no es un acto de egoísmo, sino de autoprotección. Asimismo, invertir en uno mismo no es un lujo, sino una necesidad para quienes buscan crecimiento. La abundancia no se atrae por la sumisión, sino por la firmeza de quien sabe lo que merece. El pasado no define el futuro,
pero sirve de referencia para elecciones más asertivas. Cuando hay respeto por uno mismo, las relaciones se vuelven más equilibradas, las oportunidades se presentan con mayor frecuencia y los recursos fluyen con mayor naturalidad. No se trata de acumular a costa de los demás, sino de construir una base sólida que permita compartir generosamente. La transformación comienza en el momento en que decides actuar de manera diferente. No hay necesidad de esperar a que lleguen las condiciones ideales, ya que el único momento que existe es el presente. Cuando las decisiones están guiadas por el autoconocimiento y la determinación, los resultados se vuelven visibles. El camino no es lineal, pero cada paso dado con propósito te acerca a lo que realmente importa.